Fíjese que este mes estamos hablando de la unción que pudre el yugo. Esta palabra se convierte en un rema para todo este mes. Usted tiene que leer la palabra, leer ese capítulo que está todo este mes y entender la palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor y nos vamos a ir a Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y diga, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es Isaías hablándole al pueblo de Israel, dándoles una voz de esperanza, porque siempre en medio de una tribulación, siempre llega alguien a darnos una voz de esperanza. Siempre Dios levanta a alguien que profetiza algo en medio de un desierto, en medio de una necesidad. Siempre Dios levanta a alguien. Israel estaba siendo oprimido por los asirios. Israel estaba siendo oprimido por una nación extranjera. Ellos habían sido oprimidos porque habían estado pecando delante de Dios. Ellos habían pecado, se habían ido detrás de otros dioses, habían levantado altares a otros dioses y Jehová los había castigado y había utilizado a este pueblo, a Siria, para castigarlos. Porque dice la misma palabra, dice en el capítulo 10 que ese pueblo era como un chirrión, como lazo mojado para el pueblo de Israel para ser castigados por su desobediencia. Pero viene en medio de esa dificultad que padecía el pueblo de Israel, se levanta Isaías y les dice esta palabra: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Él les está dando una profecía y les está diciendo, va a venir un tiempo en que esa carga será quitada, ese yugo será podrido, perdón, a causa de la unción. Entonces, nosotros siempre, cuando nos vamos en pos de otros dioses, y usted dice, hermano Dani, mire, yo no tengo otros dioses, yo no alabo a otros dioses, pero quizás en la modernidad sí adoramos a otros dioses, levantamos altares a otros dioses. Nosotros podemos ver los que tenemos hijos adolescentes que pasan delante de una pantalla como un altar. Y me da risa porque esta semana estaba en un taller de mecánica y decía, había un señor ya, quizás pasa los 65, 70 años más o menos el señor, y lo estaban molestando los del taller, porque el señor no paraba de ver el TikTok. Enterneció y decían los del taller, va, estos jóvenes que no paran de ver TikTok, decía. Estos bichos de hoy en día, decía. Y el señor no entendía, el señor seguía viendo TikTok. Porque estamos en una generación que de contenido ilimitado. Usted no puede darle fin a TikTok. No puede, no puede. Estamos siendo adormecidos. El yugo que se describe aquí es un yugo que se pone y te doblega. Los que somos campesinos y entendemos del yugo, todos me quedan viendo así con cuando dice usted, hermano, ¿cuándo usted ha estado enyugando bueyes? Nunca, hermano, pero estuve leyendo. Así es que yo voy a repetir lo que dicen los expertos, ¿sí? Dicen que el yugo es un tramo de madera que le ponen a dos bueyes aquí, en esta parte de acá. Usted míreme como que soy buey, hermano, no se preocupe. Mire, está chola esta nuca para ponerle un buen yugo. Y le ponen el yugo, le ponen, ¿y ese yugo para qué es, hermano? Para trabajar la tierra, para trabajar la tierra. Entonces se ponen una yunta de bueyes, dice, a la par, y
a los dos los enyuga y donde va el uno, va el otro, tiene que ir el otro. Si uno se jala, no sé si ha visto usted bueyes que son rebeldes y que no quiere donde va el otro y están ahí y están forcejeando. Entonces el yugo que se le ha impuesto es una carga pesado, pesado constantemente. Y está ahí y dice que ese yugo es servidumbre, es muchas veces es una carga pesada. El pecado nos hace una carga pesada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Muchas veces nosotros no podemos identificar qué yugo tenemos, pero sería necesario nosotros esta mañana reconocer y pensar un momento y decir, ¿qué yugo estoy teniendo? ¿Qué me hace doblegarme? ¿Qué me hace doblegarme? El yugo no es necesariamente una palabra mala, porque Jesucristo también la utilizó. Y él dijo, tomad mi yugo, que es ligero, tranquilo. O sea, el yugo no es palabra de que, ay, el yugo es malo. No. Jesucristo lo que nos estaba diciendo ahí a todos nosotros es que si agarramos el yugo de junto con él, tomando la cruz cada día, porque es un palo atravesado, si nos ponemos a la par con él y nos enyugamos con él y somos dirigidos por él y nos movemos donde él se mueve y vamos donde él va, pero muchas veces sustituimos ese yugo por el yugo del pecado. Israel había hecho eso. Por eso los pueblos lo conquistaban, por eso los pueblos a cada rato hacían y deshacían con ellos y los ponían a servidumbre, les ponían impuestos y le ponían muchas cosas. Muchos de nosotros estamos siendo movidos constantemente a causa de nuestro propio pecado. Y las situaciones que estamos pasando solamente es el chirrioncito que utiliza el Señor para decirnos, hey, con calma, hijo, venga para acá, tranquilícese, no esté en esas cosas, venga para acá, lo vamos a alinear. Cuando usted miraba que la abuela mojaba el lazo, ¿cómo sentía usted, hermano? O sea, usted sentía paniqueado, hermano. Yo miraba a mi abuela que si nos iba a pegar, sí, yo oraba al Señor, oraba al Señor. Y el Señor muchas veces nos está diciendo con esas cosas que utiliza ciertos detalles en nuestra vida y nosotros tenemos que tener abiertos los ojos del Espíritu con la guía del Espíritu Santo para entender los tiempos y los momentos y decir, "Mm, ¿qué me está pasando aquí? Hay algo que no estoy haciendo". Y es como un momento de comenzar a revisar por qué un yugo nos es impuesto, por qué una carga nos es puesta. Y usted dice, hay un checklist, hay una lista de cotejo que usted tiene que hacer. Usted, ¿me congrego 3 veces por semana? Sí. Voy domingo. ¿Va a parecer religioso, hermano Bani? Deje estar, espéreme. Domingo 10 de la mañana, voy el martes, voy a una célula, 3 veces por semana. ¿Estoy teniendo mi oración diaria? Mm. ¿Estoy teniendo mi lectura bíblica diaria? ¿Y cómo debo de leer la palabra, hermano Van? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Es que yo quiero un plan que me guíe desde el Génesis. Comience ahí. Estoy hablándole a otros de Cristo. Estoy diezmando. Estoy ofrendando. Allá va usted con la bolsa. Espere, hombre, cálmese. Usted tiene que hacer una lista de cotejo para entender a dónde es que nos puede caer el yugo. ¿A dónde es que nos puede caer ese yugo? ¿A dónde es que me están sometiendo? Y el pueblo de Israel estaba siendo sometido
por el imperio asirio porque habían cometido pecado delante de Dios. Habían estado pecando delante de Dios. Voy más adelante. Dicen los que saben de yuntas de bueyes que un buey puede pudrir la yunta por su sudor. Cuando él se va moviendo por su gordura, él suda. Y si el que tiene la yunta no la está curando constantemente, no la está manteniendo, ese buey, cada vez que se mueve la cabeza, está sudando y ese sudor pudre, pudre. Ese sudor, esa grosura, esa gordura. Y hoy en la mañana estaba viendo que cuando el rey David escribe el Salmo 23, dice, tú unges mi cabeza con aceite. Y esa unción que está diciendo el rey David es gordura, es prosperidad, porque la unción hace que tú prosperes, que tu vida espiritual prospere. Y esa unción que le está dando, que lo están ungiendo al rey David, pudre el yugo. Y cuando hablamos de podredumbre, estamos hablando de un proceso. Hay una muchacha hablando de TikTok, vea. Hay una muchacha que dice ella, yo he guardado ciertas cosas para ver cuánto tiempo se pudren. Y ella guardó una hamburguesa de, ¿cómo digo? De McDonald's, una hamburguesa de Burger King. Les estoy haciendo publicidad, ¿va? Pero bueno, ni modo, ojalá pasen la ofrenda después. Por 5 años y sigue igual, sin ningún hongo. La carne, ¿qué tipo de químico cree usted que tiene esa hamburguesa para que no tenga ningún tipo de hongo? Porque el podrirse significa un proceso. La unción es un proceso. Porque el ser procesado por Dios te va a llevar a la unción y la unción va a podrir el yugo que nos está atando. Pero uno quiere que sea fast delivery, que sea ya, que sea paso por el carro, compro la hamburguesa, me la dan en la siguiente ventanilla y ya llevo mi milagro. Y ya estoy libre. La juventud, dice las estadísticas que, oiga esta estadística y es fuerte. Dice la estadística que hoy en día la gente solo puede permitirse, si usted no llega rápido 7 segundos a conectar con la persona que está viendo, lo que hace es next. 7 segundos. Y cuando yo miro que esta iPad me dice a mí, has pasado 5 horas y media frente a la pantalla cada día, en la mañana como que hay un yugo que hay que quitar, como que hay un yugo que hay que retirar. Porque si 7 segundos me entretiene algo y después yo decido, en esos 7 segundos yo decido, next, next, next. Si vivimos en un mundo donde los hipotes quieren la velocidad más higher, higher, y pasan diciendo que allá en no sé dónde en Europa tienen 1 gigabyte de velocidad. Y aquí antes tengo 100 megas yo. Qué lento este internet. Si supieran que nosotros los baby boomers, como nos llaman ellos a nosotros, era, mire, máquina de escribir. Y se fregaba los dedos uno. Ch, y los hipotecas, máquina de escribir.
Y usted metía la foja. Chin, 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 chin. Usted metía la foja, mire, y usted escribía. Y pasaba. Si usted se equivocaba, habían unas cositas que se ponían. ¿Cómo se llamaban eso, hermano? Ya hay que ir buscando acá, ya. Mire, ya no fue la juventud, hermano. Ya no fue la juventud. Y usted ponía ahí el papelito, y usted corregía y volvía a escribir. Dios santo, hermano, eso era una tortura. Cuando yo entré al Instituto Migueleño de Comercio, así eran las grandes máquinas. Chola. Y nos llevaban ahí. Ay, hay gente aquí que estudió taquigrafía, secretariado, mire, que toma dictado rápido, ¿sí o no? Con gancho. Nunca le entendí a mi tía Alba esos ganchos, pero ella hacía taquigrafía. ¿Cómo que se llama? No sé. Eso ya es un poquito más allá, hermano. Ya tengo las 2 horas, pero un poquito más allá. Que los muchachos de hoy en día entiendan que que nosotros vivimos esa transformación tecnológica de ver una máquina de escribir a una computadora. Y esa computadora usted la miraba, hermano, y pantalla negra, chola, gorda. Así eran las impresoras, ¿ve? Movía todo, ¿eh? Como que era un cerdo que lo estaban destazando. Después vino el internet y uno se conectaba con teléfono y conectaba uno y uno decía, y había una aplicación ahí, clic, clic, abría uno y se marcaba un número de teléfono y decía, y usted enfrente ahí, mire, esperando que se conectara. 3 minutos y decía ahí, fallido, vuelva a intentar otra vez. Paciencia. Dígale a esta generación que tenga paciencia para el proceso. No, hermano, se mueren. No, no sirve esta iPad, está muy lenta ya. Y uno dice, ¿por qué vos? ¿Qué le pasa? No sirve. No sirve, mi teléfono está muy lento. Ocupo el iPhone 17 Pro Max, Max, Max. El último, el higher, es el que me va a funcionar a mí, fíjate, mami, porque me han dejado unas tareas bien cosa seria en la IA, porque los otros ya no funcionan. ¿Qué van a entender de proceso? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que el proceso de Dios es distinto, porque Satanás nos ha puesto un yugo de la tecnología, por llamarlo así, que nosotros lo hemos tomado. Usted está en contra de la... No, si yo soy informático, hermano. Si a mí me encanta la tecnología, soy amante de la tecnología, pero nosotros hemos recibido ese yugo y lo hemos puesto sobre nuestra cerviz. Y si usted ve todas las generaciones, baby boomer, no baby boomer, niño, todo estamos con tecnología. Ahora la inteligencia artificial, ¿qué? Todo está ahí y uno fue a la casa de la cultura, hermano. ¿Verdad que hay que ir buscando la caja de fija? Ya haciendo mi propia reflexión, yo también. Ya Mana Lucy ahí, hay que ponerle pilas ahí para irnos a medir, hermano. Pero pega el estirón primero, ¿sí? Porque es estirón que pega uno. Tiene que medirse, hermano. Pero
un paquete que nos dé más, un paquete como que vamos a ir a dar, ¿verdad? Tu yugo se va a podrir. Tu yugo se va a podrir. Mire, tenemos primero que hacernos una pregunta. ¿De verdad estoy libre? ¿De verdad estoy libre? ¿De verdad? Nosotros quizá posiblemente estemos viendo que nuestros enemigos nos rodean, que nuestros enemigos nos tienen sitiados, pero ¿sabe lo que dice el Salmo 118:10? Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es más, Isaías 10:27 nos da esa gran noticia. Nos dice que la unción va a podrir ese yugo. ¿Y sabe qué es lo bueno de podrir? Que no se vuelve a usar. Que no se vuelve a usar. Cuando está podrido, se destruye, ya no se vuelve a usar. Se va. Cuando es reventado es diferente porque a veces se pueden armar las piezas. Pero cuando es podrido, nunca más vuelve. Hay que identificar qué te tiene esclavo hoy. Y lo que hablábamos, hay trampas. El pecado te quita el control y te obliga a ir a una dirección que no quieres. Mire lo que dice el versículo de Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Por eso debemos de identificar a qué estamos atados, qué pecado nos tiene atados, qué yugo tenemos nosotros. Muchas veces nosotros tenemos pecado y usted dice, hermano Vani, mire, sí, yo conozco una persona que está atada, hermano. Tiene otra mujer, fíjese. Ah, de veras, hermano. Sí, sí, yo la conozco. Mire, y le cuentan todo el modo operando y uno de chambroso ahí los dos pecando. Aparte del que está allá. Porque muchas veces los yugos no se identifican porque creemos que el yugo del pecado es el adulterio, la fornicación, borracheras, eh, drogas, pero el yugo sigiloso del... Mire, hermana, yo se lo digo por orar. Mm. Muchas veces el chisme es un yugo que nos tiene atados. No podemos hablar. Yo no sé si usted, muchas veces uno se encuentra con personas que no puede hablar si no le va contando algo de alguien y yo, ay, hermano, ayúdeme. Yo quiero ser libre de eso. Y usted hablando, el niño que lloró y lo pellizca, mejor, ¿por qué no hacemos una práctica? Cuando estemos ahí juntos, hablemos de nosotros dos, pa. De nosotros, démonos con todo. Va, chambremos de nosotros dos. Ajá, güey, ¿qué te ha pasado? Ah, mira, a mí nos cuesta decir lo que nos pasa. Pero ¿por qué no nos cuesta decir lo que le pasa a otra gente? Ese es un yugo, hermano. Ese es un yugo que está impuesto en nosotros. Es más, creo que el pastor lo decía la vez pasada. Aquí en Santa Rosa es un yugo impuesto. Y decía el pastor, aquí en Santa Rosa tenemos esa particularidad. Rápido, corre como fue, como pólvora, ¿sí? ¿No ha visto usted esa pólvora que corre rápido? Ya viene diciembre y uno en diciembre lo que hacíamos nosotros con los primos era sacar la pólvora, hermano, de todos los cuetillos. Qué trabajo, ¿va? Lo raspábamos en la cuneta, men, y sacábamos toda la pólvora y hacíamos una fila y hacíamos figura. Y Casiel, que era el más atrevido de todos, porque Jardán y esta persona grande es miedoso, por no decir otra palabra. Entonces, y Casiel ponía todas las mechitas. Y una vez nos da ganas de abrir la pólvora blanca, hermano, de la silbadora. En ese tiempo se podía, la silbadora. Y no nos dio, no la escurrimos, no la esparcimos, sino que
hicimos un volcán, queríamos hacer un volcán en nuestra mente, ¿no? Encendela, le digo yo. Casieta. Ya, sí, sí, encendela. No, pero aparte, sí, si vamos a correr. Uf, no, hermano, un fogón arriba. Y ese hipote tenía las pestañas más largas. Y cuando se levantó, hermano, no miro de ella. No tenía pestañas. Ya no tenía pestañas, desde ahí se le acortaron. Porque las pestañas dicen que no, no. Y, y es otro nivel, va. Desde ahí quedamos pelones todos. Jardán igual, casi el igual. Se fija que todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Los yugos pueden ser adicciones a las redes sociales, lo que estábamos hablando. Muchas veces la ira, el enojo que nosotros tenemos descontrolado muchas veces. Yo padezco de eso, ¿no? Yo no tengo mucha paciencia. A mí me cuesta. Y usted, hermano, pero te cuenta unos chistes y yo lo veo bien tranquilo. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe, hermano. Me cuesta, hermano. Me cuesta controlar el carácter. Me cuesta cuando los hipotes hacen algo a mí. No sé. Tengo que controlar mi carácter. Tengo que controlarme mi ira. Tengo que controlar mi boca. Tengo que controlar. Estoy hablando de mí. Yo no sé usted tiene que empezar a identificar eso que lo está atando, ese hábito destructivo que lo está atando. El yugo le da miedo y le da ansiedad. Dicen que la enfermedad de este siglo es la ansiedad. ¿Y por qué nos da ansiedad? Por sobrepensar qué va a pasar en el futuro. Y mira, hay gente que está pensando ya en febrero del 2026, hermano. Y no me he comido tan siquiera un pan con pollo. Deme chance, hombre. Deme chance. Ay, es que en febrero ya están pensando qué va a pasar, qué va a... Y mira, y si pasa esto, y la gente ansiosa lo que hace es que genera escenarios de posibles cosas fatalistas. Pero ese es el yugo que muchas de las personas tienen. Usted puede ver a un niño ansioso hoy en día. ¿Por qué pasan los niños ansiosos? Por esto, por la adicción a las redes sociales. Si todo el día pasan ahí, ¿qué cree que va a pasar? Van a estar ansiosos. Esto nos hace ser ansiosos. Y cuando no tienen esto, ¿sabe qué buscamos? Comida. Porque estamos queriendo ser gratificados. Es una rueda de caballito que el enemigo nos tiene atados y no lo identificamos. Y usted tiene que identificarlo. Usted tiene que decir a dónde me tengo que mover como el buey. Por eso usted tiene que moverse a la casa de Dios. Por eso tiene que moverse a la célula. Por eso tiene que moverse a la oración. Por eso tiene que moverse a la lectura de la palabra. Por eso tiene que moverse usted a decirle a otro lo que Cristo está haciendo en su vida. Porque entonces va a venir la unción sobre usted y en ese proceso esa unción que está sobre usted va a podrir el yugo. Pero se tiene que mover. Como el buey. No nos compare, hermano. Qué malo usted. ¿Cómo nos está comparando? Dice yugo, yo no tengo culpa. Hay que reclamarle ahí a Isaí. A mí no, a Mano Chaí, hay que reclamarle ahí. Entonces, nosotros tenemos que movernos. Vives aterrado por el futuro. Mira, hay gente que está aterrado por eso, que anda ¿cómo se llama? Un chunche que anda volando usted allá en el espacio. Va más fácil. Algo. Anda volando ahí en el espacio y es una piedra que anda volando y con la inteligencia artificial le han puesto luces. Y yo le dije,
¿Por qué se detiene usted con eso? Y lo peor del caso, hermano, ¿en qué? Cristo ya viene, hermano, ya anda de volado volando. Ay, Dios mío. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque nosotros creemos que esas cosas que, y mire, ya vio que Donald Trump, y mire, y fíjese que el alcalde de Nueva York que ganó usted. Usted vive aquí, Santa Rosa de Lima vive usted. Calma. En el distrito Santa Rosa de Lima, la Unión Norte, porque ahora nos devuelven los papeles y nos dice así usted. En el distrito de Santa Rosa de Lima, la Unión Norte, hay que aprendérselo. Nosotros muchas veces tenemos el yugo de la religión todavía. Ese es el yugo que nos ata, el yugo de la religión. Hermano, si usted no se viste, si usted, cuidadito, la sana doctrina. Creemos que es vestimenta. No, hermano. La sana doctrina la predicó Cristo en los 4 narraciones que están del Evangelio. Usted lea la letra roja, no se pierda. No se pierda. Porque ¿en qué contexto cree usted que Jesús les dice a la gente que le está escuchando que tome su yugo? Se lo dice en el contexto después de haberles dicho a los fariseos, fariseos hipócritas, ustedes ponen cargas pesadas a la gente y ustedes no la pueden llevar. Y les dice él, mas yo, mi yugo, tomen mi yugo, es liviano, tranquilo, ligero. En ese contexto lo está diciendo. Y muchos de nosotros tenemos un legalismo todavía, hermano, todavía, mi estimado. Todavía creemos que por hacer obras yo me voy a salvar. Es complicado, hermano. Porque uno piensa y dice, bueno, yo le he dado 21 ayunos al Señor, ¿verdad? Para venirme a predicar aquí. Mm, legalismo. Yo le doy ayuno por agradecimiento. Mira, hermano, yo paso orando desde las 2 de la mañana y no me levanto. Haga algo en la casa, hermano. Haga algo, haga barra. Póngase a hacer algo ahí. Legalismo. Muchas veces nosotros tenemos legalismo creyendo que por hacer algo agrado al Señor. La única ofrenda agradable fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es la única ofrenda agradable. No hay otra. No existe otra. Nosotros seguimos buscando cómo agradar, cómo hacer, cómo decir, cómo poner. No, hermano. La regla de la religión es hacer, merecer. Esa es una carga. La religión te dice, tenés que hacer, tenés que merecer, como que somos papás. Nosotros los papás somos legalistas en casa. Tenés que hacer esto para merecer el regalo del 24. Tenés que hacer esto para. Y nuestros hijos nos quedan viendo, ¿va? Como ya están grandes, ya entienden las cosas. Mm. Dice, llevad mi yugo, dice Mateo 11:29, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos buscando donde no debemos de buscar. El domingo pasado el pastor que nos visitó nos decía, muchas veces buscamos más al hombre que a Dios. Estamos buscando una respuesta de un hombre. Y las respuestas de los hombres, lo único que nos quieren es escuchar el chambre, hermano. ¿Y qué le está pasando, hermano? Cuénteme su historia, como que es la.
la de la película, la de la TV. No, hermano. Busquemos al verdadero, a Dios. Busquemos la palabra. Quiero una palabra. Mm, Aquí hay muchas palabras. El secreto de la libertad, la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. Es el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida. Esa es la unción. ¿El ungido quién es? Jesús. Aquí no hay ningún ungido, hermano. El único ungido es Jesús. Pero tranquilo, quiero que vaya conmigo. Váyase a la primera carta del libro de Juan. Primer carta de Juan, capítulo 2. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primer carta de Juan, capítulo 2. Ese no está en pantalla, hermano. Búsquelo. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Quién decíamos que era el ungido? Jesús. Es el único ungido. Pero mire lo que dice Juan, el amado. ¿Lo tiene? Dice, pero vosotros, ¿dice así en su Biblia? Sí. Pero vosotros tenéis que la unción de quién? Del Santo, o sea, de Jesús. Y conocéis todas las cosas. Váyase más abajito ahí mismo. 27, váyase al 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿de quién? De Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Nosotros somos ungidos, pero ¿por quién? Por el Señor. ¿Y cuándo hemos sido ungidos? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahí hemos sido sellados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Como propiedad del Señor. Ahí nosotros hemos sido sellados. ¿Qué significa ungido? Significa que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. El término griego ungir, que es chiró, es la raíz de Cristo, que significa ungido. ¿Cuándo hemos sido ungidos? Cuando recibimos, cuando hemos sido sellados. ¿Qué implica esta unción? Implica que hemos recibido el Espíritu Santo como hogar, lo que nos capacita y nos enseña la verdad, a diferencia de las herejías que surgieron después, lo que está diciendo Juan en ese contexto. La unción va a romper tu yugo, va a pudrir tu yugo y va a pudrir mi yugo. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Cuando nosotros conocemos el Espíritu Santo, nosotros conocemos nuestro propósito. Dejamos el yugo de la esclavitud del pecado, comenzamos a ponernos un yugo más liviano, que es el de Cristo, y comenzamos a caminar junto con Él, y donde Él se mueve, nos movemos, porque nosotros tenemos que ser libres. Tenemos que quitarnos ese yugo, a causa de la unción será podrido, pero nosotros debemos de saber que ese yugo solo se pudre a través de un proceso que Cristo nos somete. Es un proceso. La unción es un proceso. Usted es ungido, ya lo vimos en la epístola de Juan, en la carta de Juan. Somos sometidos a ese proceso y somos ungidos. Usted, lo primero que debemos de hacer para someternos y rendirnos a su Espíritu Santo es purificarnos, quitar el yugo viejo, porque Jesús les dijo, pongan sus cargas y tomen mi carga, tomen mi yugo. Lo primero que yo tengo que hacer es quitar ese yugo viejo. Debemos de quitarnos. La opresión entra por la desobediencia,
Para recibir unción debe haber limpieza. Si confesamos nuestros pecados, dice también el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros lo que debemos de hacer es confesar nuestra atadura, esa área que falta perdón. Hay que soltar esa carga. Nosotros que tenemos que hacer, confesar, confesar, decirle al Señor, Señor, en esta área yo estoy fallando, esta falta de perdón, no puedo ver a esa persona, yo cambio de acera. No mire, cuando yo escucho la voz o el nombre de esa persona, a mí me da ñáñara, me da algo, no puedo. Señor, ayúdame, porque el problema no lo tiene el otro, lo tengo yo. Y es un yugo que está impuesto en mí, la falta de perdón. Usted tiene que perdonar a esa persona. Y yo sé que es difícil perdonar. Claro que sí, porque cualquiera puede decir, es que para usted es fácil. Es complicado perdonar. No es como que a usted le están dando un pastelito, pues. No, a mí me gusta el pastelito, ¿no? Por eso hago la referencia. Como que usted está comiendo un pastelito. Ojalá que el del martes sea pastel. No, no, que traigan a los cumpleaños. Mire, ¿cómo que usted está comiendo un pastelito con café, hermano? Y chuponeado, pues. Bueno, es el yugo, mire, se fija. Entonces, no es igual, no es así, no es dulce. Usted tiene que practicar porque es un proceso. ¿Sabe cómo va a ser? Libre diciendo a regañadientes, perdono a fulano, yo lo perdono, lo perdono, lo perdono. ¿Verdad? No sale, hermano. ¿Verdad? Ah, ¿sabe que una de las cosas que para ser libre uno en el perdón es bendecir a esa persona? Yo bendigo a fulano, pero al principio no, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Habla en lengua mejor, porque el Espíritu Santo le va a poner palabras ahí verdaderas. Pero el perdonar, a mí personalmente, me cuesta, hermano. No sé a usted, pero a mí sí. Yo, ah, ah, bendícelo. Mm, mm, bendecirlo vos. Y no lo puedes bendecir, Señor. Bendecirlo, hombre. Bendecirlo vos. Decir nombre y apellido. Mm, es un proceso, pero todos los días lo tengo que intentar. Todos los días tengo que decirle al Señor, Señor, permíteme llegar a perdonar a esta persona. Yo no le digo que usted va a ir a un café, hermano. Yo no le digo que usted lo va a invitar a pastel Lido, no. Solo estoy imponiendo en usted, hermano, algo en la mente. No, hermano, yo no le estoy diciendo que usted le va a regalar un pastelito y le va a llevar un café para que se eche la olla de café. No, tampoco. ¿Y cómo deben decir, pues, hermano Vani? Usted pronuncie dentro de su oración y diga, yo bendigo a fulano de tal, bendícelo con toda bendición. Prospéralo, Señor. Quiero verlo prosperar. Je, al principio, hermano, hasta con un diatagán, aquí lo dice uno, ¿no? Poco difícil, pero hay que hacerlo, porque la libertad de uno, porque la atadura la tiene uno, el yugo quien lo tiene es uno, y la unción que está en usted, pues, y usted no es el que danza. Cuando dice Natalia, levanta la mano y todo ahí. No somos los que danzamos la. Y no somos nosotros los que romantizamos, pues, el evangelio. Ay, mi Cristo lindo, precioso. Bien romántico.
bendiga a su hermano. El que lo ofendió, que lo bendiga Dios. La venganza es de Dios. La venganza es de Jehová. Ya va a ver. Hmm. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que purificarnos. Tenemos que detener nuestra lengua. El ejemplo que yo decía al principio. Cuando alguien venga y me hable de otra persona, hablemos de nosotros. Pues. Hay dejarla, pobrecita. Hay que orar por ella. Ya estuvo, no me contes más. No necesito. Pare a esa persona. Detenga a esa persona usted. Párele en seco. Dile, sí, primero Dios, ojalá que Dios le dé sabiduría para salir de ese problema que tiene. Mira vos, y cambie de tema. ¿Cuesta, hermano? Sí, bastante, 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 hermano. Hay que purificarse. No, es que es fácil decir, que se purifiquen a los borrachitos que andan en la calle. Eso es fácil de decir. Eso es evidente el yugo que tienen, pero el que nosotros tenemos es evidente. Más con Chaco, menos. Era evidente, el pastor Samuel ponía el ejemplo de este general Amán. ¿Era evidente para él? No. ¿Por qué? Porque ¡fua! Se miraba generalón, maitrón. Y lo vio una muchacha que trabajaba ahí. ¿Verdad? Y, uy, y le lavaba la ropa. Y él miraba ahí que yería. Porque esa lepra, no crea usted que es como que usted tenga un hongo desde la coronilla. Hiede. Porque el yugo, el pecado, hiede, hermano. Y él se miraba bien. Todo el mundo se le cuadraba cuando lo miraba. ¡Oh! Mi general. Ya me imagino los soldaditos cuando lo vieron meterse al río Jordán, ¿va? Cuando se tuvo que desnudar, cuando se tuvo que quitar sus vestiduras. Así tenemos que hacer nosotros. Meternos en el río del Espíritu para que Él nos purifique. De un solo fue. Fue un proceso. 7 veces. ¿Va? ¿Tuvo que pasar vergüenza? Sí, hermano. Sí. Se tuvo que quitar, aceptar. Yo me imagino que iban en la carroza y decían los soldados racitos ahí, va, y a ver a qué vamos, pa. Porque ellos no entendían. A ver a qué nos lleva. El maestro, a ver a quién vamos a ir a darle matariles. A alguien le vamos a ir a matariles. A saber. A ver a quién vamos a zapar al secoca ahora. Pero nosotros vamos. Alguien tuvo que haber dicho esas palabras. Pero nosotros tenemos que purificarnos. Tenemos que meternos al río del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que nos va a dar esa unción que pudre todo yugo en nuestra casa, en nuestra familia, en mi vida. Hay yugos que usted dice, mira hermano, Benny, he estado orando por este hijo rebelde, por esta hija rebelde, por este esposo rebelde. Hay oraciones límite, hermano. Oraciones límite. Si es un esposo, una esposa, puedo orar por vos. Cambiado que el Señor te lleve, desgraciado, porque son oraciones difíciles, hermano, que usted tiene que hacerlas. Se queda viendo uno a día al esposo, va. A la esposa, lo mando, te lo mando. Yo sé que hay yugos difíciles, pero no hay yugo que frente a la unción, expuesto a la unción, no se va a podrir. Se va a podrir, tu yugo se va a podrir. Pero tienes que someterte, tienes que ser sometido.
al Espíritu Santo. Tienes que venir. Mire, cuando uno cae en un problema difícil que es público, uno es expuesto. Yo no puedo hablar de un Dios. Yo sé que Dios es justo, sí, pero espero que usted no busque la justicia de Dios, porque si usted busca la justicia de Dios, uy, tenga cuidado. Muchos de nosotros oramos y decimos, Señor, tú que eres justo, a justicia mi... Ay, ay, ay. Estoy pidiendo la justicia para otro y para mí. Mejor busco las manos de misericordia y amor de Dios, que lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Yo no puedo, mire, en serio se lo digo. Yo no puedo hablarles de un Dios que no conozco. Yo el Dios que conozco es un Dios perdonador, un Dios de amor, un Dios que restaura, un Dios que liberta, un Dios que levanta. Porque cuando uno cae en pecado, mucha gente lo señala a uno. Y mucha gente se acerca a uno para ver el chambre, qué pasó, cómo fue. Y que hay gente que quiere lujos, apellidos, quiere todo, todos los detalles. ¿Y cómo fue, hermano Bani? Y le dicen hermano a uno todavía ahí. ¿Sí? Yo no puedo enseñarles a otro Dios, a un Dios que yo conozco, el Dios perdonador. Por eso me gustan tanto el personaje de David. Porque cuando usted lee el Salmo 23, usted cree que lo está diciendo desde el atrio del palacio. No, hermano. Mi hijo Diego lee mucho esas historias. La repasa y la repasa y la repasa. Y a veces le digo, pasate a otro libro, hipote. Lo regaño yo. Pasate, no. Lee primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Reyes, Crónica, y se la vuelve a repasar. Se la sabe nítida. Yo le digo, ¿qué rey es él? Tal rey. ¿Cuánto? Tanto tiempo. ¿Usted cree que el rey David está escribiendo ese salmo tranquilo? No, hermano. ¿Sabe dónde lo está escribiendo? Lo está escribiendo huyendo de su hijo, de Absalón. Y lo está escribiendo en Mahanaim. Ahí lo está escribiendo. Exactamente. Está huyendo del juicio de Dios. Está huyendo de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir Absalón? Abachalón. Padre de paz. Así le puso al hijo él. Y él está huyendo de ese hijo. Y cuando llega ahí a ese lugar, a Mahanaim, sabe que le salen pueblo enemigo. ¿Y sabe qué hacen esos tres que lo reciben? Le dan comida. Por eso él escribe el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. ¡Wow! Él está huyendo del juicio de Dios. Mucha gente cuando tenemos un yugo comenzamos a huir, a huir, a huir. Nos alejamos de Dios. Pero yo aprendí algo. Nunca se aparte, hijo. Esté como esté, cállese. La gente va a decir lo que quiera, pero usted cállese. Sosténgase. Siga. No se detenga. Esa es la unción. Proceso. Sométase al proceso. Y la unción, cuando usted se arrodilla, cuando usted se pone de rodillas, y usted dice, ¿cómo alguien puede votar a un hombre cuando está parado? Pero si yo estoy de rodillas, ¿quién me va a votar aquí? Si yo estoy humillado, postrado. Esa es la unción. Ese es el proceso. Quiero que te pongas en pie. Todo este mes,
Van a estar hablando acerca de la unción que pudre el yugo, el pecado. Quiero que te lleves esto. Hay alguien que hace más de 2000 años vino y pudrió el yugo del pecado por siempre y para siempre. Y dijo una palabra, una frase que es poderosa: consumado es. Fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él pudrió el yugo del pecado que te ataba a ti y me ataba a mí. Lo único que tenemos que hacer en esta mañana es reconocerlo. Reconocerlo. Él me ha ungido. Ahí lo acabamos de leer. Y esa unción me permite a mí identificar los yugos de mi vida y postrarme y decirle: Señor, te he fallado. Tengo estos yugos, tengo este problema. Puede ser un yugo financiero, puede ser un yugo, qué sé yo. Yo no sé, yo no te conozco, yo no conozco tu vida íntima. Pero ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y le pidas al Señor: Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia.